Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio hoy a otro de los conversatorios del Centro de Estudio de Estrategia de esta Facultad de Económicas de Lomas. En esta oportunidad tenemos el gusto de tener como invitado, como disertante, a Luis Ragno, que es magíster en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Santiago de Chile. Es director del Centro de Estudios Prospectivos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo y es presidente del nodo Mendoza de Millennium Project. El tema de Luis va a ser la planificación prospectiva estratégica implica un cambio de mente. Vemos si lo podemos habilitar en la conexión de Zoom. Luis, muchas gracias, muy amable por estar presente. Quiero aclarar que Luis ha sido muy gentil, no nos conocemos personalmente, pero yo sé del trabajo que está haciendo el señor Luis Ragno con el tema prospectivo, algo que en el Centro de Estudio de Estrategia promovemos con gran interés, y es por eso que tuve el gusto de poder comunicarme con él ya hace un par de meses, un poquito más, y con la antelación necesaria tuve el gusto de invitarlo y el señor Ragno la amabilidad de poder estar presente hoy con nosotros aquí. Así que Luis, bienvenido a la Universidad de Lomas, en la Facultad de Económicas y entre este centro de estudios, así que te comparto la pantalla para que puedas dar tu disertación y después unos minutos para poder charlar con los alumnos que están presentes acá en nuestra aula magna y bueno, establecer este vínculo y esta conversación entre todos nosotros. Así que Luis, te cedo la palabra y el Zoom. Bueno, muy amable, muchas gracias a todos, a Javier Vicuña especialmente por esta invitación. Es la primera vez que participo en una actividad en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, con la cual me encanta esta situación. De manera tal que voy a tratar de compartir pantalla para iniciar la presentación. ¿Me dicen si ven la pantalla? Sí, perfecto. Bien. Bueno, vamos a comenzar con este conversatorio. En realidad, no es una clase de prospectiva ni de planificación, sino más bien una serie de reflexiones sobre aquello que en lo personal he vivido en los últimos casi 20 años. De manera tal que vamos a comenzar con esta charla que la titulamos La planificación prospectiva estratégica implica un cambio de mente, que en realidad es un pequeño artículo, Javier lo tiene, que se lo puede repartir a todos luego, que aparece en la revista En la Mira sobre educación superior de la Universidad Massa, Juan Agustín Massa, de Mendoza. Tomando como base este artículo, hemos preparado esta charla. La agenda que vamos a tener tiene que ver con estos puntos. Es decir, vamos a hablar, Javier me dijo que hablara sobre el Centro de Estudio Prospectivo, que es el centro que dirigimos desde el año 2004. A partir de ahí vamos a tocar algunos interrogantes claves sobre qué es lo que estamos viviendo a nivel global, regional, nacional. Hablar un poquito de prospectiva como aquella herramienta con conceptos, técnicas y métodos que nos ayudan a gestionar y liderar el cambio, extraer algunas ideas claves y finalmente unas reflexiones para terminar.
Comenzamos entonces con el Centro de Estudios Prospectivos. El Centro de Estudios Prospectivos nace en el año 2004 en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza. Y luego en el año 2017 creamos el Centro de Estudios Prospectivos de Cuyo como asociación civil para desempeñar sobre todo actividades a nivel internacional. Quiero mencionar algunas características de este centro de estudio que quizás les puedan servir de ayuda, de colaboración o darles ideas a otros centros de estudios en las universidades. Cuando uno intenta trabajar sobre la dimensión de futuro, lo primero que tiene que hacer es salirse un poco de los marcos estructurales en los que habitualmente quedamos encerrados en las universidades. El Centro de Estudios Prospectivos, desde su nacimiento, en el año 2004, es virtual. Es decir, cuando la universidad quiso darnos una sala, una oficina, una computadora, un banco, dijimos no, porque eso condiciona nuestra tarea. Más bien nosotros quisimos organizarnos en estas características, como un hub, como un centro de reunión cuya presencia está en todos lados y su centro en ninguna, como se dice habitualmente, como una red descentralizada, de muy pocos miembros, donde los miembros aparecen y se vinculan a partir de proyectos. Esto nos hizo ver que estamos trabajando como una organización caórdica. Las organizaciones caórdicas, al decir de Deep Hop, ya desde el año 2003, son las organizaciones en las cuales se incorpora el caos y el orden en su dinámica natural día a día. Hay múltiples organizaciones caórdicas y sobre todo son aquellas en las que las estructuras físicas no las contienen, sino que se mantienen en un mundo virtual, pero con una implicación extremadamente natural sobre las cosas y los bienes. También nos constituimos como un campo morfogénico, al decir de Rupert Sheldrake, es decir, campos de información que hacen que en distintos tiempos y espacios las cosas surjan siguiendo una determinada línea de acción. Es decir, ¿dónde está el Centro de Estudios Prospectivos? En estos momentos, aquí con ustedes, con los que están presencialmente y con los que están virtualmente. Y es ahí donde nosotros podemos conjurar, conspirar, inspirar juntos para generar un proyecto, una idea, una acción, sin tener en cuenta de dónde venimos, sino más bien generando esta inteligencia colectiva de este momento, y donde todos y cada uno de nosotros podemos hablar, podemos comentar, podemos diferir, podemos debatir. Eso hizo que nosotros nos movamos como una heterarquía. Es decir, en el mundo existen las jerarquías, pero la heterarquía es cuando se está centrada en la mutua colaboración, donde el líder es un líder situacional, es un líder de proyecto, un líder ocasional. Si bien nosotros tenemos un presidente, un director, en este caso soy yo, un codirector, que es el licenciado Javier Vitale, investigador del INTA. También tenemos, aquí está presente, el doctor Gabriel Escobar, que maneja toda el área jurídica. Hay múltiples colaboradores, hay escritos, pertenecemos a redes internacionales y conjugamos esta jerarquía cuando elaboramos proyectos, disertaciones, seminarios, investigaciones, acciones. Y esto dentro de lo que hoy, vamos a verlo más adelante, se denomina o hacia dónde van los organismos, perdón, los paradigmas organizativos, es decir, a conformar organizaciones donde la autogestión, la autodistribución, la plenitud y el propósito evolutivo es lo que lo maneja y lo que hacen que se desarrollen. Otro aspecto es que hemos puesto énfasis siempre en lo que es la perspectiva aplicada, a ir al terreno, a trabajar con la gente, a ayudarles a concretar sus sueños, sus visiones de futuro, sus escenarios preferidos. Y dentro de todo, y como base, está el ser prospectivo. Ser prospectivo tiene algunas características y por eso, en esta charla, lo que vamos a hablar es metodologías hay muchas, técnicas hay muchos, conceptos hay muchos,
descripciones, diagnósticos, relevamientos de la realidad, hay muchos. Pero ¿cuánto de todo ello uno ha capitalizado en sí mismo? Se ha convertido en lo que predica. Todas estas características constituyen al Centro de Estudios Prospectivos. El Centro de Estudios Prospectivos está, como decíamos, en la Universidad Nacional de Cuyo, pero también estamos con el Millennium Project, que tiene más de 60 sedes en el mundo. Somos miembros de la Red Abierta de Prospectiva e Innovación CITED, somos miembros fundadores de la Red Iberoamericana de Prospectiva, somos miembros del Comité Ejecutivo de la World Future Study Federation, que tiene un presidente mundial y un comité ejecutivo de 9 personas, en las cuales una es el licenciado Javier Vitale del Centro de Estudios Prospectivos. Somos miembros de la Global Water Partnership, de FADA, el centro de esta organización mundial en Argentina. Somos miembros de Teach the Future, organización que busca incorporar la dimensión de futuro, los estudios de futuro desde la primaria, desde la más tierna infancia. Y es una de las reflexiones finales que queremos hacer, es decir, los estudios de futuro, la comprensión de futuro, la dimensión del futuro actuando hoy, debe incorporarse como materias, como actividades en la escuela primaria, en la secundaria y sobre todo en la universidad. Solo así podemos co-crear un mundo futuro que nos sirva a todos y, al decir de los filósofos, tratar de generar el mejor de los mundos posibles. Por ello también dirigimos Transformación, que es un centro de desarrollo humano que busca capitalizar las competencias necesarias para trabajar en el mundo del futuro. Y somos parte también de un observatorio de democracia participativa. El Centro de Estudio Prospectivo tiene varias áreas, pero sobre todo nos dedicamos a la formación y a la capacitación, a la asistencia y la cooperación técnica, a la investigación y al desarrollo y a las redes de cooperación, en perspectiva ambiental, perspectiva de desarrollo, perspectiva educativa, perspectiva hídrica, jurídica, organizacional, tecnológica, territorial. Y sobre todo ahora estamos trabajando en lo que es la gestión prospectiva del talento humano, porque después de 20 años hemos advertido que la mejor herramienta, la mejor tecnología en alguien que tiene modelos conceptuales que vienen, o paradigmas que vienen de siglos anteriores, no le resultan suficientes para hacer frente a la complejidad del mundo del futuro. El Centro de Estudios Prospectivos, entre sus múltiples actividades, organizó ya los 4 Congresos Nacionales de Prospectiva, 2012, 2014, 2017, y el año pasado organizamos el 4º Congreso, 2022, siempre en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y con múltiples organismos nacionales e internacionales que han apoyado la difusión, la divulgación de la prospectiva como parte esencial de la planificación estratégica. También el Centro de Estudios Prospectivos desarrolla, colabora con la generación de múltiples publicaciones. Estas publicaciones, las cuales ustedes pueden después tener acceso, son las publicaciones solamente del año 2022. Publicaciones que se han hecho a través de redes internacionales, que se hacen con colaboradores de distintos países. No es que nosotros seamos los autores, somos los compiladores, a veces coautores, de todas las personas que trabajan con el Centro de Estudio Prospectivo y con las redes en las cuales nosotros participamos. Estos son algunos de los libros, pero solamente son los del año 2022 y 2023. Y aquí pasamos entonces a los interrogantes claves de por qué decimos que necesitamos un cambio de mente. Para ello, a título así inicial, queremos mostrar simplemente algunas ideas. Peter Senge dice,
ser proactivo desde una actitud mental reactiva es igualmente reactivo. Recordemos que, en perspectiva, en la actitud frente al futuro, nosotros decimos, podemos ser reactivos, activos. Preactivo es prepararse para el cambio. En perspectiva, ser proactivo es construir el cambio que viene. Pero ojo, podemos tener una mente proactiva cuando en realidad, como dice Peter Senge, lo hacemos desde una actitud mental reactiva. Y es ahí donde empezamos a ver cuál es nuestra forma de pensar. Joseph Jaworski, en un libro excelente que se llama Sincronicidad, fíjense ustedes que existe a nivel internacional el premio de Joseph Jaworski en perspectiva. Pero nos dice algo fundamental. El liderazgo existe cuando dejamos de ser víctimas de las circunstancias y comenzamos a participar de la creación del futuro. Bill Hallard, un gran perspectivista, nos menciona y nos da un poco esta secuencia de la evolución social, desde la era geológica, la era industrial, la era del servicio. Nos sitúa hoy en la era del conocimiento, pero ya casi pisando lo que va a ser la revolución mental y espiritual. Esto es muy interesante, porque en medio de esta revolución, de esta emergencia de la inteligencia artificial, de los robots, de la electrónica, de la tecnología cuántica, muchos son los que están pensando que en realidad vamos hacia una revolución mental y espiritual. Es un debate que sería muy interesante empezar a investigar y a darnos. Porque indudablemente hay múltiples desafíos en el mundo actual. Vivimos en un mundo en guerra. Vivimos en aquello que hoy se denomina el antropoceno. James Lovelock, padre del concepto Gaia, la Tierra como un organismo viviente, en su último libro, Lovelock ha fallecido hace un año con 103 años, pero escribió un libro de los 100 años, denominado Novaceno, donde él dice que ya estamos no en el antropoceno, sino en el Novaceno, y que así como la Tierra, Gaia, dio origen a la humanidad, va a dar origen a la siguiente humanidad, que va a ser un poco una simbiosis entre humanos y no humanos, metahumanos, poshumanos, con toda la tecnología incorporada en los humanos. Hay una indudablemente aceleración tecnológica impresionante. Ya no hay quien no haya entrado al ChatGPT. También existen ya en el metaverso centros educativos como EduMetaverse, con posibilidades educativas virtuales, derribando todas las fronteras. Indudablemente estamos en el medio de una convergencia nano-biotecno-cogno-tecnológica. Y además, como parámetros a seguir, tenemos los objetivos del desarrollo sostenible y la nueva agenda común, que marca 12 desafíos para los próximos años, ya incorporando una cumbre de futuro, una cumbre de educación y una cumbre social para el próximo año. Muchos dirán, ya ni siquiera estamos viviendo en el mundo VUCA, volátil, incierto, complejo, ambiguo, sino hemos pasado ya a un mundo BANI que configura nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestra forma de trabajar, frágil, ansioso, no lineal, incomprensible. Estas son las características que nos rodean y que enmarcan desde nuestros estudios, nuestras investigaciones y nuestras actividades. Y entonces aparecen los interrogantes. En este presente que vemos caracterizado por la incertidumbre, la volatilidad, la complejidad, la fragilidad, la ansiedad, la aceleración de los procesos en cantidad, calidad y magnitud, productos de esta globalización, cambio climático,
la convergencia tecnológica, todo. Yo me pregunto, ¿advertimos cada uno de ustedes, nosotros, advertimos la insuficiencia de nuestras actuales capacidades para hacer frente a tremendos desafíos? Porque fíjense ustedes que quienes deben conducir y gestionar organizaciones en el siglo XXI, nosotros, muchos de nosotros, salvo los estudiantes, la inmensa mayoría hemos sido formados intelectualmente en el siglo XX, pero con modelos mentales propios de los siglos XVII al XIX. Es decir, que resultan insuficientes para hacer frente a la creciente complejidad. Y esto me lleva al segundo interrogante. ¿Por qué tenemos la sensación muchas veces que los cambios no producen cambios? Y sobre todo los cambios que deseamos. Hacemos planes estratégicos y siempre cuando acertamos en el qué hacer operativamente, fallamos en la implementación en el cómo hacer. Y en otras oportunidades, cuando acertamos en el cómo hacer, no coincide con la teoría, con el qué que habíamos planificado. Los ciclos de las crisis políticas, sociales, económicas, tienden a repetirse. Cuando creemos que el progreso y desarrollo ha llegado, sobreviene una nueva crisis y pareciera ser que volvemos al comienzo del juego. Esto nos tiene que llevar a estudiar, comprender, debatir, por cierto, cómo son estas brechas. Esta brecha ecológica, social, espiritual, de uno con la naturaleza, uno con la vida, uno consigo mismo. Quizás aquí vale la pena releer, repasar a Otto Scharmer, que con su Instituto de Presencia, con su teoría U, con su teoría de sacar de adentro la creatividad, la imaginación, nos habla de estos niveles y nos habla sobre todo de estas burbujas, burbuja ecológica, de ingreso, financiera, tecnológica, de liderazgo, estas parálisis de gobernanza. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros para pasar de un nivel de jerarquía y control a través del mercado y la competencia, las redes de la negociación, a ver las cosas como totalidad, a tomar una conciencia planetaria, a generar conciencia e inteligencia colectiva, superando los niveles de egoísmo personal y grupal y buscando lo mejor? Nosotros vamos a decir y vamos a tener siempre como eslogan en la perspectiva, miren, el futuro nos une, que las diferencias, las brechas, las burbujas del presente, busquemos incorporarlas y superarlas a partir de un consenso que la inteligencia colectiva nos pueda brindar desde el futuro. Generemos lo mejor para nuestros alumnos, para nuestras sociedades, para nuestros ciudadanos, generando consenso sobre el futuro, para luego, a través de la perspectiva de una especie de backcasting, volver al presente y empezar a construirlo. Otro interrogante. En la actualidad conviven en el seno de las organizaciones personas en las que prevalece en su mayor medida un paradigma de lo que se suele denominarse realismo ingenuo, es decir, basado principalmente en una lógica aristotélica, una geometría euclidiana y una física newtoniana, porque nos gusta hablar de la física cuántica, nos gusta hablar de otras geometrías, nos gusta hablar de otras lógicas, pero en la práctica, en nuestro modelo mental, en uso, no en mente, somos reactivos, como decía Peter Senge. Entonces nos preguntamos, ¿cómo ampliar o optimizar la mentalidad para agilizar la toma de decisiones y manejar las incertidumbres? ¿Cómo romper con las estructuras mentales del pasado que impiden, bloquean las mejores visiones del futuro?
cómo gestionar lo inesperado o cómo prepararse para lo imprevisto. Hoy está un poco de moda lo que se llama el design thinking, el pensamiento de diseño, y el future thinking, el pensamiento de futuro, y el future design, el diseño de futuro. Cada día aparecen nuevas metodologías para diseñar ese futuro. Pero la pregunta es, ¿quién diseña? ¿Quién piensa? ¿Y con qué modelo, con qué paradigma, con qué formación aplica, como diría Edward Wilson, el padre de la biodiversidad, que decía, nos movemos y vivimos en estructuras medievales? Piensa en las universidades con las estructuras. ¿De qué época son? Nos manejamos y nos comunicamos con emociones cavernícolas, dice Edward Wilson. Sin embargo, y lo vemos en la guerra sobre todo, tenemos a nuestra disposición tecnologías divinas, capaces de llegar a una catástrofe global. Gary Hamel dice, las empresas fallan al crear el futuro, pero no fallan al prevenirlo, sino fallan al imaginarlo. Porque en general nos manejamos con futuros tendenciales, extrapolamos el presente, que a su vez, recordemos, el presente es el futuro del pasado. Que es necesario nuestro pasado, es necesario nuestro presente, pero insuficiente para manejar y gestionar las características del futuro. Ari Dejeer, en su libro La empresa viviente, dice, planificar significa cambiar las mentes, no hacer planes. Entonces nos preguntamos, la actitud fragmentada, separatista, mecanicista, que ha imperado en nuestras mentes y situaciones y sociedades desde hace cientos de años, nos ha conducido a vernos y comportarnos de manera individualista y egoísta, con los consabidos resultados de deterioro físico, mental y espiritual creciente, que hoy padecemos. Y lógicamente su impacto negativo en el marco que rodea y conecta a las personas, organizaciones y sociedades. El interrogante que nos hacemos ahora es cómo evitar que nuestros viejos paradigmas, que no deben impedir o obstaculizar el acceso a un universo pleno de potencialidades, pero que si no lo descubrimos, es decir, descubrir, sacar, develar lo que está cubierto, el futuro se va a imponer caótica y aleatoriamente, impactando negativamente sobre las personas y las organizaciones. Y es acá donde recomendamos y venimos trabajando este libro de Frederic Laloux, de Reinventar las organizaciones. Laloux se pregunta, ¿desde dónde estamos operando hoy? Cada uno de ustedes ubíquese en la organización en la que se encuentra y dentro de la organización, en el ámbito, oficina, espacio, grupo con el que trabaja. Y ahí, no es parte de esta charla, aparecen los sistemas modernos que estratifican la forma de pensar, la forma de actuar, estructurando nuestra conciencia en la forma en que nos movemos. Y es ahí donde Frederic Laloux, en este libro, recorriendo el mundo entero y utilizando estas estratificaciones, determina cómo vamos avanzando o cómo va evolucionando la organización. Desde un rojo, metafóricamente, que se mueve como una manada de lobos, donde la división del trabajo, la autoridad, la jerarquía, el mando, el control es imperante, poco a poco se avanza a un ámbar, donde ya hay una jerarquía tipo ejército, una jerarquía formal, donde lo importante son los procesos, los algoritmos.
Hoy quizás la mayoría trabajamos un poco más en lo naranja, como una máquina, donde incorporamos innovación, responsabilidad, meritocracia, pero no dejamos de ser una máquina, es decir, un organismo complicado, pero que de repente tiene que manejarse en un mundo complejo. Y en un mundo complejo que incorpora el ambiente, que incorpora el cambio climático, que incorpora otros niveles de sociedad, y ya evolucionamos a un mundo verde, donde la organización se comporta como una familia, donde hay un empoderamiento, una cultura, los valores empiezan a ser importantes, los grupos de interés. Craig Laloux dice que hoy las organizaciones en el mundo que más han avanzado, sean una universidad, una organización empresaria, un Estado, una ONG, es llegar al sistema TIL, al sistema complejo, donde hay, primero que nada, una responsabilidad individual en el desarrollo personal, en la maduración y evolución de su propia manera de pensar, donde se busca la plenitud del conjunto, de la sociedad, de la organización, del Estado, y donde todo sigue un sistema evolutivo, de manera tal de que vaya llevando todas y cada una de las organizaciones y partes del rojo al TIL. Interesante el libro. Otro interrogante. Hoy los modelos tradicionales de administración, seguidos por las organizaciones, están presentando grandes deficiencias para adaptarse a este futuro incierto, turbulento, cambiante. Entonces nos preguntamos, ¿cómo evolucionamos hacia modelos más prospectivos, dinámicos y flexibles, capaces de asimilar y superar los desafíos del mundo actual y hacer más competitivas, inclusivas, resilientes, exitosas y humanas a las organizaciones? En este sentido, me parece interesante la transición que se ha realizado desde ese Peter Senge que nos hablaba de la quinta disciplina. Acuérdense ustedes, a pesar de que hoy aún se habla de las organizaciones que aprenden con las disciplinas de desarrollo personal, trabajo en equipo, modelos mentales, enfoque sistémico, visión conjunta, esas 5 disciplinas que eran imperantes y necesarias para atravesar la barrera del año 2000. Hoy lo que tenemos son organizaciones exponenciales que surgen una al lado de la otra, y con la inteligencia artificial es día a día. Organizaciones exponenciales que de la noche a la mañana atraviesan, superan cuantitativa y cualitativamente a la competencia. Organizaciones exponenciales como Airbnb, Google, Kirken, Netflix, Valve, etcétera, etcétera, y muchas otras que no existían, pero que rompen, son disruptivas con respecto a lo que uno entiende como organización, en cuanto a estructuras, en cuanto a dinámicas, en cuanto a modos y modelos de manejarse. Desde aquella industria del turismo o Airbnb, que no tiene ningún hotel y sin embargo es la mayor cadena hotelera, o Uber, que no tiene taxis, etcétera, etcétera. Hay muchísimas. Por eso se hace necesario incorporar la dimensión de futuro en toda planificación estratégica, como la parte inicial, la parte previa, y por eso es importante incorporar la perspectiva. Para aquellos alumnos que están presentes y que a lo mejor no han tenido alguna noción de perspectiva, vamos a decir 2 o 3 conceptos. El primero es que cuando uno hace a veces un plan estratégico, se mueve hacia un objetivo lineal, hacia un único objetivo. La perspectiva lo que busca es generar futuros desde el absurdo, pasando por lo posible, lo plausible, el futuro proyectado, tendencial, llegando a los futuros probables, un abanico de posibilidades, hasta llegar y construir un futuro preferible, un futuro deseado, un futuro apuesta, pero que requiere interdisciplina, requiere consensos,
requiere generar inteligencia colectiva, requiere unirse en el futuro, superando las brechas del presente, para elaborar un abanico de potenciales y probables futuros, venirse al presente y construirlo aquí y ahora, desde ahora. Por eso que la perspectiva nos ayuda a iluminar la incertidumbre del futuro. Sabemos de dónde venimos y dónde estamos, o por lo menos eso creemos, y a dónde vamos si hacemos un futuro tendencial. La perspectiva nos va a ayudar a decir hacia dónde queremos ir y sobre todo hacia dónde podemos ir. Es decir, es reflexionar, debatir, construir y actuar participativamente sobre el futuro que es hoy. Nos ayuda a tomar las decisiones estratégicas, a construir los futuros posibles. Una interrogación sistemática y organizada acerca del futuro. Una de las tantas definiciones, la perspectiva es un proceso sistemático y participativo para recopilar conocimientos sobre el futuro y construir visiones a medio y largo plazo, con el objetivo de orientar las decisiones que han de tomarse en el presente y movilizar acciones conjuntas para construir el futuro deseado. Está claro qué es lo que pretendemos con la perspectiva. Y lógicamente aparecen múltiples metodologías. Este es el famoso diamante de Popper, en el cual hay metodologías que para crear esas visiones de futuro trabajamos sobre la creatividad, sobre la experticia, sobre la evidencia, sobre la interacción. Es decir, las tecnologías, metodologías, técnicas y dinámicas son múltiples. La caja de herramientas es variadísima, pero lo importante es quién va a utilizar esa caja de herramientas, con qué mentalidad, con qué modelo mental, con qué paradigma, con qué estructura de conciencia. Siempre miramos hacia afuera, pero no vemos al que ve. No escuchamos al que escucha, al que oye. No sentimos al que siente. ¿Quién está dentro de nosotros haciendo eso? Es decir, nos levantamos y como pensamos y creemos que somos y que todos actuamos igual, avanzamos. Y así son las consecuencias que luego tenemos. En definitiva, los macropasos de la perspectiva es partir de la elaboración de un diagnóstico, una base robusta de evidencia, un diagnóstico que sea multinivel, que vea los aspectos ambientales, tecnológicos, sociales, económicos, políticos, del trabajo, del área que vamos a estudiar, avanzar hacia esa construcción de escenarios, sobre todo cuando uno habla de un escenario tendencial, pesimista y deseado. Y una vez que conformamos ese escenario preferible, identificar las prioridades y las acciones estratégicas. Luego todo esto se resume en generar un observatorio, una vigilancia tecnológica que continúe, perfeccione y vaya trabajando entre los distintos caminos o rutas a seguir para conseguir construir ese escenario deseado. Por eso que la planificación estratégica, la perspectiva, se incorpora al principio, antes de elaborar, de articular, de coordinar un plan que se va a desarrollar en programas y que va a bajar a proyectos. Vamos entonces a ir redondeando con algunas ideas claves. La primera, o las 4 que vamos a hablar. Quiero resumir que es importantísimo comprender la forma de interpretar la realidad. Es decir, cada uno de ustedes debe preguntarse, haciendo abstracción de cómo llegó a este momento, qué lo trajo hasta ahora, cuál es su forma de pensar, si hay otras formas de pensar, si hay otras estructuras con cuál interpretar la realidad. Porque el futuro es complejo, y la complejidad siempre mucho más que la suma de las partes.
Y eso nos lleva a la necesidad de cambiar el modelo mental en acción. Es decir, no desechar el que tenemos y traemos, sino incorporarlo y superarlo. Y eso significa trabajar sobre cada uno de ustedes, sobre sí mismo. Y de esa manera, generar un ser prospectivo, es decir, lo que estamos tratando ahora de llevar adelante, después de 20 años de trabajar en la práctica de la prospectiva, nos damos cuenta que lo que está fallando, no fallando en el sentido que nos sirve, sino que es insuficiente, es la mentalidad actual para incorporar los desafíos del futuro. Y generar, las universidades deberían ser formadoras de líderes conscientes, portadores de futuro. Por lo tanto, comprender la forma de interpretar la realidad es fundamental. Que antes de aplicar la perspectiva, de hacer previsiones o escenarios, entender qué consideramos como futuro o futuros. Y sobre todo, esforzarnos por conocer y comprender cuál es la estructura de conciencia desde la cual yo estoy interpretando la realidad. Cómo estoy percibiendo el mundo. Porque cómo yo estructure la realidad y cómo la perciba, me está condicionando, me está enmarcando, me está contextualizando a mí y al grupo que está trabajando o quiere traer el futuro al presente, sus visiones y, por tanto, el resultado del ejercicio prospectivo. Por eso es importante trabajar. Ya hay múltiples pensadores que están trabajando sobre las distintas estructuras de conciencia. Es decir, si yo tengo una mentalidad arcaica o una mentalidad mágica, ¿cómo creen que va a ser mi futuro? Si yo creo en los mitos o creo que ese tradicionalismo arcaico, mágico, está imperando sobre mí, ¿cuánto de racional hay en nuestro trabajo prospectivo? ¿Cuánto de pluralista y cuánto de integral? Es decir, y en eso va a tener que ver mucho también la moral, la conducta, la ética. Muchas veces no nos ponemos de acuerdo en el futuro porque defendemos actitudes, procedimientos egoístas o de intereses particulares de mi grupo, de mi sociedad, de mi organización, de mi ideología, de mi forma de pensar actual. Cuando en realidad tenemos que llegar a lo que hoy los jóvenes ya tienen, un pensamiento mundicéntrico. La tecnología, la inteligencia artificial, las redes, lo han llevado a los jóvenes a pensar desde el mundo y hacia el mundo, y no con una mentalidad tan egocéntrica o grupal como tenemos aquellos que tenemos más años. Entonces, los ejercicios que hoy se hacen es ver cuál es la estructura de conciencia que en ese grupo, en esa organización que pretende trabajar sobre el futuro, impera. ¿Cuánto hay de arcaico, mágico, mítico, racional, pluralista? Por lo tanto, esto nos lleva a cambiar el modelo mental en acción. Fíjense ustedes, si cambiamos o transformamos el modelo mental en acción, es decir, nuestros lentes con los que miramos la realidad, no solo va a cambiar el futuro prospectado, sino también que en una inversión cambia la interpretación del pasado y por lo tanto la percepción del presente, porque el presente, en definitiva, es el resultado de un pasado dominante, pero hubo múltiples pasados. Y esos múltiples pasados, con un cambio de percepción en el presente, se pueden iluminar alternativas del pasado que no usamos, que no utilizamos, que no vivimos. De ahí que algo importantísimo para tener en cuenta hoy es: cambia tu mente, modifica el paradigma interpretativo de la realidad y van a cambiar los futuros. Es decir, el corolario es que no solo los futuros son múltiples, sino también los distintos niveles de mente que los piensan. Esto es simplemente estadios de la conciencia, que van desde lo físico, lo dual, lo no dual, es decir,
Entendámonos que cada uno de ustedes, así como yo, no somos alguien fuera del mapa, fuera del cuadro, fuera de la vida. Todos tenemos una adentro y una afuera. Una forma de pensar y una forma de actuar. Pero pensamos y actuamos en grupo, en sociedad. Nunca estamos solos. Y ese grupo, esa sociedad, se transforma en tecnologías, estructuras, formas de ser y actuar. Por eso, en el Centro de Desarrollo Humano, estamos trabajando, ayudando a la gente a modificar sus modelos de pensar, pero no modificarlos porque sí, sino a incluirlos y superarlos, o al menos advertir cómo piensan otros y por qué en otros lados, en otras situaciones, en otros espacios, suceden cosas que quisiéramos que sucedieran en nuestro espacio, pero no advertimos que lo estamos viendo con modelos, con lentes inadecuados. Entonces, cuando trabajamos sobre sí mismo, el futuro se descubre en el presente, en una acción transformadora del sí mismo individual y colectivo. Si cambia uno, cambia el grupo en el que está. Y entonces empezamos a ejercer una capacidad anticipatoria al percibir y descubrir el futuro emergiendo y actuando en el presente. Por eso en perspectiva se habla muchas veces de hechos portadores de futuro. El futuro está emergiendo a nuestro lado. ¿Por qué no lo vemos? Porque tenemos anteojeras, porque venimos viviendo de una manera, queremos nosotros transformar el mundo como nosotros pensamos, y el mundo es mucho más amplio, mucho más complejo. Por eso nosotros a veces no advertimos, el futuro nos explota, nos emerge delante nuestro, pero ya se vino gestando anteriormente, con hechos portadores de futuro. Hoy nuestro deber es formar líderes conscientes, portadores de futuro. Estas son las etapas que tiene nuestro proceso de transformación. Ubicarse, situarse, ver dónde estamos, observarse. Cada uno de ustedes tiene que empezar a observarse. ¿Por qué actúo así? ¿Cómo actúo? ¿Cómo estamos actuando? No hacer nada significa dejar que las cosas sucedan, ver lo que está sucediendo y recién ahí buscar transformarse para transformar. Ser prospectivo es ser un líder consciente, portador de futuro. Las organizaciones del futuro, que ya es hoy, requieren de líderes con actitud prospectiva, pensamiento anticipatorio y una acción proactiva, constructores del cambio, que planifiquen desde el futuro y no desde el presente. Buscando trabajar en un sentido más de, como decíamos al principio, campos morfogénicos, campos de información, que se vitalizan, crean, se dinamizan y se extienden en redes inteligentes de conocimiento y trabajo colaborativo. Las características del ser prospectivo es una visión vívida, decimos, no una visión que se escribe como un plan estratégico, la visión, la misión, no, tiene que estar en nuestra mente, vivir desde ese futuro, pensar desde ese futuro, actuar hoy proactivamente para construirlo con una actitud anticipatoria. Reflexiones finales. Construir modelos compartidos nos va a facilitar la creación de los escenarios, ambientes, entornos que deseamos. Pero no es solo construir escenarios y plasmarlos en narraciones externas. Necesitamos desarrollar una actitud prospectiva permanente. Es una forma de pensar y actuar, una forma de vida. Es el futuro actuando hoy, porque hoy es el futuro de ayer, recordemos también. Y en eso recordemos la palabra de Blondel cuando dice: el futuro no se predice, el futuro se construye. Por lo tanto, yo les digo a los alumnos, sé prospectivo, cambia tu mente y va a cambiar la visión de tu futuro. Modifica el paradigma interpretativo de la realidad y cambiarán los futuros de ti mismo, de los grupos e instituciones en las que vives y trabajas, y sobre todo, estarás contribuyendo a construir el mejor de los mundos posible para las generaciones futuras. Quizás no podamos advertir claramente la importancia de estas ideas y teorías, quizás por seguir pensando con viejos paradigmas, pero si hacemos un esfuerzo y modificamos nuestro modelo mental en uso, nos sorprenderemos
de que los cambios que esperamos ya han ocurrido o están ocurriendo. Por eso, si un cambio de lentes mejora tu vista, un cambio de pensamientos seguramente mejorará tu vida. Muchas gracias. Muchas gracias. En la medida que ibas hablando, iba yo recopilando distintas informaciones o charlas, inclusive en la cátedra que tengo a cargo, que es Administración Estratégica, y no hacía más que consolidar mucho de lo que venimos trabajando también en la facultad y lo que venimos pregonando en cuanto a esta base, o esta idea base que es la construcción de un futuro deseado, ¿no? El hecho de no de ser protagonistas e inclusive en este espacio que es la universidad, y más que nada la universidad pública, donde emergen nuestros futuros líderes, para que puedan tener esta forma de pensar, esta visión y este cambio de mentalidad con el cual estoy tan de acuerdo con tu exposición. Bueno, había leído el artículo que vos me mandaste, pero que además se nutre en tu disertación con el generar interrogantes, el pensar, el analizar, el preguntarnos, pero siempre con este hilo conductivo de ser protagonista, de generar una conciencia grupal, de consensos, para generar esto que es el futuro deseado, no esperar que las cosas acudan o van a seguir siendo como son, simplemente por dejarlas correr, ¿no? Ser activos en cuanto a la generación del futuro deseado. Por lo cual estoy muy contento de haber escuchado y una excelente disertación desde ya, muy completa, porque además nos pudiste acercar y asociar a distintos autores. Y en la primera el primer conversatorio de este año fue una charla que dio Ivonne Sugasti desde el País Vasco. Claro, y él nos hizo un recorrido también de otros países, ¿no? De hecho, hablamos un poco de este proyecto que presentó España 2050, ¿no? El Plan Estratégico de España 2050. Y en ese momento yo le decía a Ivonne Sugasti, nosotros en Argentina somos especialistas en crear incertidumbre. Estamos muy lejos primero de pensar estratégicamente, de pensar prospectivamente, de generar escenarios. Entonces ahí va un poco mi pregunta y me tomo la libertad de hacer la primera pregunta. ¿Cómo considerás vos que vos hablabas de espacios? En los distintos espacios, o por ejemplo países, hay países más predispuestos como Finlandia, por ejemplo, que trabaja mucho con escenarios futuros. ¿Cómo condicionan las distintas sociedades, en este caso Argentina de manera negativa, yo diría, condicionan a poder generar y propagar y difundir un pensamiento prospectivo? ¿Hasta qué punto la cultura organizacional o la cultura de los países son elementos positivos o negativos para propender a esto que vos estás pregonando? Muchas gracias, Javier. Hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Primero, como decíamos en la charla, nosotros, como países jóvenes, somos muy ansiosos. Inmediatamente nos largamos a construir el futuro, esto, aquello, lo otro, a poner cada uno lo mejor de sí desde la posición cultural, intelectual, incluso ética, que traemos, que hemos mamado, que hemos conocido, lo cual no es ni bueno ni malo. La pregunta es, para construir ese futuro que queremos, debemos tomar en cuenta ya no solamente fronteras adentro de nuestro país, sino que vivimos en un mundo
ampliamente globalizado, interactuando en forma permanente y con situaciones incluso naturales que van más allá de las fronteras físicas o mentales que los hombres ponen para diferenciar los países, con consecuencias como el cambio climático, el efecto invernadero o muchos otros elementos que impactan en nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Todos tenemos la posibilidad de cambiar. El problema es que estamos tan arraigados con nuestra forma de pensar que nos resulta muy difícil no ver que para solucionar un problema tenemos que no ver a las personas, no ver al otro grupo, sino que tenemos que ver el problema. Y quizás lo mejor es que cuando en la toma de decisiones y en la resolución de los problemas, al dejar de ver a las personas y a los grupos y situarnos en el problema, vamos a estar en mejor situación para girar la mesa y ver por qué los otros piensan de manera distinta. Y si a su vez analizamos, describimos, relevamos cómo otros grupos, países resuelven estos problemas y salimos de una posición egocéntrica, estaremos en condiciones de ver cuáles alternativas otros países están viendo. Finlandia, los países nórdicos, los países del norte de Europa, 100 años atrás eran peores que Argentina. Pero ahí apareció un concepto que quizás podríamos trabajar a la Argentina, podríamos decir nosotros, que es el concepto del Bildung. El Bildung es incorporar el aprendizaje, la educación, la moral, la ética, desde la niñez, en la educación. Construir la ciudadanía desde abajo. Construir el mundo que queremos desde abajo. No presionando, no llevando a convertir a los demás en lo que uno cree que es su verdad, sino más bien compartir. Esto que parece fácil, otros países lo hicieron y en 100 años transformaron sus países. Otra forma es, como decíamos al principio, que Teach the Future, por ejemplo, es una organización, una ONG americana, busca incorporar la dimensión de futuro en los niños. Porque si ya desde los niños, en ejemplos sencillos, claros, en trabajos prácticos, tienen que empezar a pensar en el futuro. Imagínense cuando ese niño llega a la universidad. ¿Por qué creen que hoy los jóvenes que no han vivido muchas actividades antes de los 2000 años, del año 2000, buscan ser ciudadanos del mundo? Por eso creo que las organizaciones, y en este caso la universidad, tiene que transformarse para transformar. Tiene que formar líderes portadores de futuro. Pero lo primero que tiene que hacer es incorporar la dimensión de futuro en sus materias. Y con la dimensión de futuro viene la amplitud de mente. Sí, y estoy muy de acuerdo con lo que decías recién, Luis, con respecto a la ética y la moral. Algo que lo fuimos dejando de lado, creo, en nuestro país en los últimos años, y que es una base elemental para construir un futuro realmente deseado, próspero, ¿no? Dejando de lado el egoísmo que vos has planteado en distintas oportunidades. Yo ahora le cedo la palabra a los alumnos para que, si levantan la manito, les doy el micrófono, por favor. Bueno, primero, hola. Martínez, mi nombre, es agradecerle a Luis por la disertación. Y un poco la respuesta estuvo cuando recién le respondía al profesor, pero a la escala pequeña, digamos, nosotros estamos en una materia de administración estratégica, pero en el día a día de todas las escalas etarias, ¿cómo podemos hacer para empezar a inculcar este tipo de, digamos, romper el molde de la forma de pensar que tenemos para crear otra forma de analizar el pasado, el presente y el futuro haciendo perspectiva, ¿no? Bien, en primer lugar, tengamos en cuenta que hoy todas las edades participan de redes, utilizan celulares, móviles,
están tremendamente actualizados en lo que sucede a nivel mundial, cada quien dentro de sus particulares intereses. Es decir, ya hoy somos ciudadanos del mundo. Lo que debemos hacer es leer, ver, ampliar, no solamente focalizarse en un tema. Yo creo que hoy las universidades y los alumnos, ustedes mismos, tienen a su alcance, no hay límites, los límites son sus propias mentes. A veces la gente me dice, pero no puedo esto, no encuentro aquello. No. Si usted quiere que el ChatGPT funcione bien, aprenda a preguntar, porque las respuestas están. Lo que cambia es el que pregunta y cómo pregunta y qué pregunta. Entonces, cuando uno se mira hacia adentro y ve su finitud, ve lo que falta, tiene que salir a buscarlo. Y ahí hay dos conceptos muy importantes. Uno es tratar de ser lo menos alienado posible. Alienado, alio, griego, lo otro, es cuando lo de afuera me domina, me conduce, me dirige, me manda, me controla. Estoy alienado. Alineado es cuando yo logro alinearme, mi cuerpo físico, mental, emotivo, intelectual y espiritual. Es decir, construyo desde donde yo voy a indagar al mundo. Si no, estoy sujeto a las olas de la modernidad y de las modas. Entonces, hoy el alumno tiene a su disposición, con una mente amplia, abierta, sin presiones, sin tensiones, descubrir, buscar, indagar, encontrar. Todo está a nuestro alcance. Hay que buscarlo nada más. Ahora, si cada uno se queda esperando que el Estado te dé el trabajo, que alguien se encargue de tu manutención, que alguien se encargue de tu formación, que alguien se encargue de atraerte y hacerte llegar el conocimiento, siempre entonces lo otro estás dependiendo de lo de afuera. El ser que quiera superar a la inteligencia artificial con creatividad, imaginación, requiere un desarrollo espiritual diferente. Porque si nos comportamos como robots, ¿por qué después pensamos que los robots no nos van a suplantar? En nuestro trabajo, en nuestras actividades. Pero si nos comportamos como seres realmente humanos, con un desarrollo alineado, físico, mental, biológico y espiritual, seguramente va a salir de nosotros capacidades que ni nosotros sabemos que tenemos. Creo que ese es el mayor desafío que tenemos. Y eso nos lleva a descubrir lo que para mí es uno de los descubrimientos más importantes del siglo XXI, la conciencia testigo. Busquen qué es la conciencia testigo en cada uno de ustedes y actualícenla, porque hasta ahí no van a llegar las máquinas. ¿Alguien más levantando la mano? Hola, buenas noches, Luis. Mi nombre es Magali y me quedó resonando lo de la inteligencia colectiva. ¿Cómo cada uno desde el aula o desde su equipo de trabajo puede contribuir a la inteligencia colectiva? Primero, ya estás participando en inteligencias colectivas, quieras o no quieras, sepas o no sepas, porque participás de grupos que ya han trascendido las aulas. El primer error es creer que la Universidad Nacional de Lomas de Zamora son las 4 paredes en las cuales ustedes están. La universidad, como vos mismas, llegan hasta donde llega tu mente. Llega hasta donde hoy se habla de la universidad, se trabaja en la universidad. Si esta charla la diéramos en un parque, también estaríamos en la universidad, porque es el constructo que llevamos dentro. No es la estructura medieval, como decía Edward Wilson, que nos contiene. Entonces, si cada día te incorporas en más redes, buscas personas afines en cualquier parte del mundo, que piensan lo que tú estás trabajando, que desarrollan los proyectos que estás haciendo, sales de ese particular continente que es digamos, la facultad estructuralmente física, te vas a dar cuenta todo lo que se puede hacer. Por eso el Centro de Estudios Prospectivos nunca quisimos estar dentro de una estructura física, porque era incorporar los problemas incluso, las discusiones,
Entonces ya partíamos totalmente encapsulados. Al no estar encapsulado, pudimos generar reuniones, relaciones con múltiples universidades. Entre el año pasado y este año hemos trabajado con más de 10 universidades, haciendo seminarios, actividades, cursos, charlas, conferencias, etc. Como esta. Aquí está el Centro de Estudios Prospectivos y aquí está la Universidad Nova de Zamora y el Centro de Estudios de Estrategia. Pero no es ni el cerebro que nos contiene, ni el aula, ni el anfiteatro que nos contiene. Estamos fuera de todo. Por eso hablamos y lean lo que es campos morfogénicos. Bueno, te cuento que el Centro de Estudio de Estrategia tampoco tiene ninguna computadora ni oficina. Maravilloso. Realmente van a poder ser mucho entonces. Y realmente cuando uno no espera que los demás le paguen, le traigan todo, y uno empieza a hacer, el mundo te va a buscar. Tal cual. Y en esta búsqueda es que tenemos a Luis Ragno, o que tuvimos a Egon Sugati, o que en el mes que viene tendremos a una invitada de México que estuvo en el Congreso Internacional de Planeamiento Estratégico que se dio en Perú en noviembre pasado. Entonces, lo que vos decís, no hay un límite, no hay espacio físico, y mucho menos cuando estamos hablando de organizaciones que se basan en el desarrollo intelectual. Así que, otra pregunta. Hay timidez. Aquí en el chat hablan de Fernanda habla de la complejidad que implica una adaptabilidad sistémica y sobre todo el pensamiento estratégico con visión anticipativa. Aquí lo que hay que aclarar es que todos estamos de acuerdo que necesitamos un pensamiento estratégico, un pensamiento crítico, una visión anticipativa, anticipadora. La diferenciación quizás debería ser entre actitud y aptitud. Aptitud con P y actitud con C. Es decir, yo puedo tener la aptitud de hacer algo, de manejarme en cuanto manejo herramientas, técnicas, dinámicas, actividades. Lo que yo trato de dar a entender en esta charla es que debemos pasar de una aptitud, a veces inconsciente, a una actitud consciente de estar en forma permanente desarrollando esa visión, y más que visión, capacidad anticipadora. Bien. ¿Alguna pregunta más? Yo, entonces, no le robo más tiempo. Perdón, acá Walter en el chat pregunta si los niños y jóvenes son más permeables a este cambio de actitud consciente. Por supuesto. Primero porque los niños, en relación por lo menos a mi edad, a nosotros nos dicen los analógicos, los niños ya son digitales. Ya nacen en un mundo digital, cibernético, informático, cuántico, llámenlo como quieran. Por eso que esos niños ya tienen la capacidad innata para anticipar el futuro. Ellos captan, tienen la sensibilidad natural para captar el futuro que emerge. El problema es que a veces nuestras formas de enseñar, nuestras estructuras educativas, los reprimen, en lugar de darles alas para que crezcan y desarrollen sus capacidades. Por eso que es necesario que los niños, ya desde la más primera infancia, empiecen a trabajar sobre actividades de futuro, que desarrollen, que piensen que quieran ser cuando sean grandes, que desarrollen actividades. Los alumnos deberían diseñar sus futuros. Sus estrategias serían diseñando futuros. Y los futuros, incluso hoy se habla de la futura ficción, de diseñar ficciones, ir más allá de su propia forma de pensar. Yo te agradezco enormemente, Luis, y te hemos robado mucho tiempo, quizás un poco más de lo que habíamos programado, pero cuando se empieza con estos temas realmente se hace muy difícil darle un límite, ¿no? un stop. Así que... Sí, perdón, sobre todo porque muchos
A ver, el gran desafío es bajar de la teoría a la práctica, dirían muchos. Por eso nosotros, cuando hacemos nuestros talleres y nuestras actividades, siempre decimos, a la teoría vamos a llegar. Claro. Primero actúe, primero obsérvese, fíjese cómo piensa, cómo actúa, y después solo va a encontrar la teoría que va a complementar su forma de pensar y de actuar. Tal cual. Yo te agradezco mucho tu presencia y la disertación, y bueno, ya formas parte de esta familia que es Centro de Estudios de Estrategia de Lomas. Esperemos y seguramente te vamos a volver a molestar para poder comunicarnos. Mucho gusto. Y será un gusto volver a tenerte entre nosotros y desde ya las puertas abiertas desde nuestro lugar, y te agradezco mucho tu disertación y tu presencia hoy. Muchas gracias. Gracias, Javier. Es un gusto haber charlado con ustedes. Bueno, muy bien, muchas gracias, y en este momento damos por finalizada este conversatorio, así que a partir de este momento hacemos un pequeño corte y seguimos nosotros después con nuestra clase. Muchas gracias.